Buenas tardes, mi nombre es Wendy Joana Marrugo Hernández y hoy les vengo a exponer un poco sobre la encuesta del DANE. El DANE se erige como un faro que ilumina las realidades cotidianas de nosotros los colombianos, ofreciendo una visión detallada de sus condiciones de vida y distribuciones geográficas de la población. Este esfuerzo estadístico no solo cuantifica aspectos demográficos cruciales como el tamaño de hogares y el acceso a servicios públicos, sino que también revela las dinámicas sociales y económicas que moldean el tejido de nuestra nación. Al explorar las respuestas a preguntas fundamentales sobre dónde estamos y cómo vivimos, la encuesta del DANE se convierte en una herramienta para comprender las necesidades y experiencias del territorio nacional colombiano y fundamenta la toma de decisiones para el desarrollo social y la planeación territorial. En esta gráfica podemos observar la totalidad de viviendas a nivel nacional en Colombia. El total de vivienda es de 13.480.729 viviendas y el total de hogares que es de 14.243.223 hogares en total. Dándole continuidad al tema anterior, ahora les hablaré un poco sobre dónde estamos. El censo nacional permite al país ser más preciso en la toma de decisiones y orientaciones políticas públicas para ordenamiento territorial. Aquí les muestro una gráfica basada en el tema en el que estoy explicando para que ustedes puedan observar. Buenas tardes, instructor Jorge. Dando continuidad con la exposición que vienen realizando mis compañeras, yo voy a hablar del tema de las edades y en este caso, de los géneros que se censaron en los datos del SENA según la página oficial. En este caso, únicamente se tuvieron en cuenta dos géneros que fueron hombres y mujeres, como tal, en diferentes rangos de edades. Encontramos el primer rango de edad de entre 0 y 14 años, que fue un 22,6%. El segundo rango que midieron o que medimos fue entre 15 y 65 años, que fue un 68,2%. Y en este caso nos arroja que para los adultos mayores los empezaron a medir de 65 hacia arriba, o sea, de 65 y más adelante. En este caso solo se censaron el 9,1%. En estos datos acabamos de evidenciar que no desglosáramos como tal el tema de los géneros, por eso se ven datos mucho más abultados. Pero en la siguiente gráfica sí podemos evidenciar que ya, por ejemplo, dividimos lo que fue hombres y mujeres, los dos géneros que medimos como tal, y se va a ver un poco más de diferencia y más desglosado al momento del porcentaje de medición. En este caso, en la edad de 0 a 14 años, en hombres nos aparece un 11% y en mujeres nos aparece un 11,5%. Para la edad de, en este caso, de 15 a 65 años, la medimos fue de 15 a 59 años, que nos arroja un 26,7% para hombres y un 28,2% para mujeres. En el caso ya de los adultos mayores, empezamos a medirlos como por un rango entre 60 y 64 años, que fue para hombres un 6,5% y para mujeres un 6,9%. Y ya para adultos de tercera edad en adelante, es decir, de 65 hacia arriba, en este caso nos arroja unos datos de 4,6% para hombres y para mujeres también un 4,6%. Como lo acabamos de evidenciar, se ve un poco más desglosado en el tema de los géneros, ya que pues en los datos que nos suministra el DANE
nos da dos opciones, tanto como en el rango de edades, sin desglosar lo que son géneros, pero ya cuando lo desglosamos la parte de los géneros, ya en evidencia. Compañeros, buenas tardes, instructor. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la parte que me tocó del trabajo del DANE. Les voy a comentar cuántos somos en total. Los hogares particulares dicen que son un total de 43.835.324. Los lugares especiales dicen que son 329.093. Las personas que fueron efectivamente censadas en sus hogares fue un total de 44.164.417. Los hogares particulares fueron un total de 4.094.077 para un total estimado de 48.258.494. También les voy a hablar sobre el porcentaje educativo del país, que dice que con educación primaria hay un 24%, sin educación hay un 5%, con la secundaria hay un 35%, con un técnico o tecnológico tenemos un 15%, con una carrera universitaria tenemos el 18% y personas que tienen un posgrado o una maestría el 3%. Este es mi aporte al trabajo. Buenas noches, mi nombre es Aira García, soy estudiante de la técnica Asesoría Comercial. El día de hoy le doy continuidad a la parte que me toca del trabajo que estamos realizando en grupo sobre la base de datos del DANE. A mí me tocaron dos temas muy importantes como son distribución de la población por ubicación y dónde estamos. Primeramente vamos a hablar de dónde estamos. Demográficamente, el DANE nos informa cuántas personas viven en Colombia y cómo están distribuidas por edades, ciudades, región, etcétera, según el último censo que realizó el DANE. Proyecciones posteriores nos informan cuántos habitantes tiene Colombia. Según el último censo nos informa que hay más de 52 millones de habitantes y cómo están distribuidos. Las ciudades con más alta concentración de habitantes son grandes ciudades como son Bogotá, que es la capital, Medellín, Cali y Barranquilla, estas cuatro ciudades. Y en segundo lugar vamos a hablar sobre la distribución de la población por ubicación. Distribución por tipo de asentamiento. Cabeceras municipales, zonas urbanas, dice que un 77,1%, los centros poblados un 7,1%, rural disperso un 15,8%. Esto nos indica que más de la tercera cuarta parte de la población residían en áreas urbanas, reflejando una tendencia hacia la urbanización en el país. Y finalmente vamos a hablar sobre la distribución por departamentos en el año 2018. Los departamentos con mayor población eran, como ya lo mencioné anteriormente, Bogotá, que es la capital, con un porcentaje de 7.412.566 habitantes. Luego sigue Antioquia con 6.407.102 habitantes. Valle del Cauca, 4.475.886 habitantes. Cundinamarca con un porcentaje de 2.919.060 habitantes. Y por último Atlántico con 2.535.517 habitantes. Esos son los 5 departamentos que concentraban una parte significativa de la población total del país. Son los departamentos con más concentración de habitantes en nuestro país. Buenas tardes, mi nombre es Ken Romero y vengo a explicar mi parte de la exposición del censo del DANE, que son las gráficas de los servicios públicos. En la gráfica podemos observar los índices que no bajan del 40% con alguna ausencia en algún tipo de servicio. Aunque estos índices deberían ser cifras mucho más elevadas en cuanto al número de personas en un hogar, el porcentaje con personas más elevados son los hogares
en los que corresponden a 5 o más personas. Seguido de esto vienen los lugares con 3 personas y 4 personas. Y le siguen los que se conforman por 2 personas, dejando por último a los hogares que se conforman por una sola persona. Asimismo, en ambos años se ve la jefatura de los hogares, que corresponden a los hombres, y finalmente comparando el total de hogares con el total de personas a diferentes tiempos con el pasar de los años. A lo largo de los años 2005 y 2018 existe un número total de 963.186 hogares en una vivienda donde habitar, comparando los datos registrados en el censo. Buenas tardes, mi nombre es Kenza Romero y vengo a explicar mi parte de la exposición del censo del DANE, que son las gráficas de los servicios públicos. En la gráfica podemos observar los índices que no bajan del 40% con alguna ausencia en algún tipo de servicio. Aunque estos índices deberían ser cifras mucho más elevadas en cuanto al número de personas en un hogar, el porcentaje con personas más elevados son los hogares en los que corresponden a 5 o más personas. Seguido de esto vienen los lugares con 3 personas y 4 personas. Y le siguen los que se conforman por 2 personas, dejando por último a los hogares que se conforman por una sola persona. Asimismo, en ambos años se ve la jefatura de los hogares, que corresponden a los hombres, y finalmente comparando el total de hogares con el total de personas a diferentes tiempos con el pasar de los años. A lo largo de los años 2005 y 2018 existe un número total de 963.186 hogares en una vivienda donde habitar, comparando los datos registrados en el censo.